Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué encontramos. Quiero hacer una pequeña reflexión en este momento porque a veces la gente no percibe cómo de manera muy paulatina, de manera muy gradual, termina cambiando también la sustancia. A veces se piensa que un cambio accidental, un simple cambio de expresión, un simple cambio de término, no genera mayores complicaciones, pero vamos a observar que en realidad sí. Es decir, pensemos simplemente por un instante antes de pasar a analizar la noticia. Si acaso nosotros hablamos igual que como hablaban, por ejemplo, los godos, luego los visigodos, luego la Hispania, ciertamente vamos a notar que hay variaciones. Y lo podríamos hacer en ese sentido un ejercicio con cualquier idioma, con cualquier lenguaje. Siempre va a haber variaciones, son graduales, pero que terminan, en última instancia, alterando las propias formas de interpretar el mundo. Y voy a ser cuidadoso aquí, porque es algo que ya hemos analizado cuando damos las clases de filosofía del lenguaje. Yo no estoy diciendo que la realidad dependa del lenguaje, pero sí está demostrado que incluso hasta la percepción del tiempo, y voy a ser cuidadoso con las palabras, la percepción tanto del tiempo como de la realidad puede verse alterada según el lenguaje que utilicemos. Un ejemplo muy sencillo. Pensemos si a alguien se le dijese por parte de una persona querida, te amo, cuánto cambia la percepción de la realidad, cómo cambia el humor y la predisposición para enfrentarse al mundo ese hombre ese día antes de salir de su hogar, a que si de repente alguien le dijese a otra persona, te detesto, sos un fracasado, donde claramente hay una actitud bélica, donde hay una actitud que a uno lo pueden dañar. Bueno, esto es importante, porque de hecho vamos a ver que con estas variaciones de lenguaje voy a tomar un simple ejemplo para poder justificar lo que he sostenido. En Irlanda, históricamente, históricamente se la considera una nación cristiana. De hecho, el esplendor católico irlandés fue un signo característico de esta nación, lo cual lo llevó a enfrentarse durante siglos a lo que era Inglaterra, donde de hecho con Escocia han existido siempre esta enemistad natural en la Gran Bretaña. Pero sucede que ahora parece que hay un intento de querer borrar estas raíces cristianas. Y ciertamente que al menos el cristianismo se sostiene principalmente, y más allá del cuerpo místico de Cristo que es su iglesia, en la familia, porque es la que va generando la prole que termina siendo el sustrato material sobre el cual se va a apoyar esta iglesia, los miembros, los individuos, las nuevas generaciones. ¿Qué sucedió en este momento? Que ya se ha visto que hay un proceso de doble referéndum que se empezó a organizar en la primavera del año 2023 allí en Irlanda para lograr una ampliación constitucional del concepto de familia. Entonces, las nociones tradicionales de familia, vamos a ver que paulatinamente empiezan a variar porque empezó a variar previamente el lenguaje. De hecho, para Wittgenstein, filósofo del lenguaje, el más importante de hecho porque es el primero, todos los conflictos humanos se reducen a un conflicto del lenguaje, porque recordemos que solamente el ser humano tiene lenguaje, los animales tienen comunicación y algunos sistemas de comunicación muy sofisticados como el de las abejas o el de los delfines, pero no es lenguaje porque no es campo simbólico, de allí que los animales, por dar dos simples ejemplos, no cuentan historias, los animales no pueden mentir. Entonces significa que el hombre sí tiene la capacidad de disociar lo que es significante de significado. ¿Qué sucede aquí? Que paulatinamente fue cambiando el significante de familia para que en el fondo haya otra percepción respecto al significado de familia. Esto es lo que está sucediendo en Irlanda, que es un ejemplo directo. Porque en el ámbito de la vida política, la Isla de los Santos parecía haber conservado el gaélico a falta de preservar las tradiciones religiosas. Parece que hoy, en esta Isla de los Santos, se conservaba ciertos aspectos de la lengua, porque ya ciertas tradiciones habían desaparecido. Esto lo denuncia Byung-Chul Han, sin ir más lejos, cuando refiere a la pérdida de los rituales.
Sin embargo, aquí ya no solamente se habla de la pérdida de los rituales en términos de crítica a la posmodernidad, también hay una pérdida de significados. La ley fundamental de Irlanda ya no reflejaría fielmente lo que es la sociedad cristiana que supiese defender en antaño. Parece que hay una apertura al modernismo con todo lo que ello implica. El jefe del Ejecutivo ha mostrado en este sentido una intención de apoyar el proyecto de gobierno para organizar un referéndum que va a permitir modificar la Constitución, y cito textualmente sus palabras, porque excluye a miles de familias al ignorarlas y al no concederles la protección. Entonces, bajo esta idea del avance de los derechos positivos en resguardo de ciertas minorías, se están afectando lo que son las mayorías naturales, en el sentido de natura, que traducido al griego sería el nacimiento, origen del movimiento. La humanidad se mueve en tanto que respeta su propia naturaleza, y la naturaleza se la entiende conforme su esencia, y la esencia propia del ser humano es, y ni siquiera yéndome a un plano bíblico, sino un plano estrictamente biológico, crecer y multiplicarse. Allende de los accidentes y particularidades que tenga cada uno en su vida, jamás voy a juzgar a absolutamente nadie, pero sí remarcar que como género humano que está llamado a crecer y reproducirse, ya hay un modelo inscripto en la naturaleza que determina cómo es la forma idónea, este ideal, este deber ser, la esencia que se constituye a partir de la composición de cada uno por la unión de un hombre con una mujer. Y entonces, desde la propia estructuración genética, uno ya puede poder elevar la comprensión del sentido natural de la familia. Entonces, si este doble referéndum salta a la vista, como el mundo posmoderno está destruyendo por completo lo poco que quedaba de un occidente que hoy parece más un museo en desuso. Este doble referéndum, que se va a terminar de consolidar el 8 de marzo del año 2024, va a pedir a los irlandeses que decidan sobre la posibilidad de modificación del artículo 41.1.1, que actualmente reconoce a la familia formada por la unión de un hombre y una mujer como el núcleo de la base natural de la sociedad, en cierta referencia clara a lo que era el realismo filosófico aristotélico. Pero no solamente que se agota allí esta pretensión. Para Roderick O'Gorman también hay que desempolvar una ley fundamental considerada arcaica y sexista, según las palabras de este politólogo. El lugar de la mujer está donde quiera, ya sea en el trabajo, en el sistema educativo o en el hogar. Esto lo explica el ministro de Integración refiriéndose a los pasajes constitucionales que destaca la importancia del papel doméstico de la esposa. Insisto una vez más, Irlanda terminaba siendo una de las pocas constituciones conservadoras que, irónicamente, se conservaban en el mundo. Ya no se trata de consagrar explícitamente en la ley los principios de la igualdad de género. Ahora es la Constitución la que va a seguir esta perspectiva posmoderna. De allí mi insistencia, y con esto finalizo, de que hay que ser precisos en lo que se entiende por lenguaje. Porque no reconocer el lenguaje como universal, aun cuando por su propia naturaleza es dinámico, implica no reconocer los universales. Entonces, si yo caigo en teorías lingüistas posmodernas, cuando yo me separo, ya no solo de Wittgenstein, cuando yo me separo del esencialista de Saul Kripke, un filósofo judío que trajo luz a este debate, uno termina cayendo en última instancia en los errores nominalistas de Guillermo de Ockham, que plantea que no hay universales ni trascendentales. Ya no existe el bonum, el pulcrum, el verum, el unum, el res, el aliquid, sino que solamente existen entes individuales que cualquiera no puede denominar. Entonces uno puede empezar a denominar familia a dos amigos convivientes con un caniche toy, como a un matrimonio santo con 8 hijos. Porque en la época del relativismo,
todo es lo que se quiere hacer y todo se reduce a simplemente como lo denomino. Allí estaría el nominalismo, porque ya no hay esencias universales, porque se ha desconocido los que son los trascendentales en este rechazo a la filosofía escolástica. Entonces estamos viendo cómo una nación católica perece por no haber resguardado debidamente no solo la batalla cultural, sino la guerra espiritual, porque en otras épocas esto no se hubiese estado discutiendo en Twitter, sino que hubiese habido familias encargando de hacer lo que hay que hacer, que es tener hijos y educarlos en la sana doctrina antes de permitir que una banda de corruptos, una asociación ilícita que están en el Estado, se encarguen de contaminar lo poco que quedaba de Occidente. Nada más y muchas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.